Entonces, es imperativo para el gobierno nacional aumentar sus reservas. Una alternativa es la exploración y explotación de yacimientos no convencionales. Entonces, por el otro lado de la discusión tenemos todo el componente ambiental. Como de pronto ustedes ya han visto, es una técnica que genera bastantes riesgos, tanto en el agua, en el aire, en el componente biótico, a nivel social también genera bastantes impactos. Entonces, es importante tener esos espacios donde conozcamos bien la práctica, donde evidenciemos la experiencia de otros países como Estados Unidos, como Argentina, como Canadá, donde ya han hecho explotación de yacimientos no convencionales, donde han aprendido de sus errores, donde han actualizado la normatividad, y basado en eso nosotros podríamos ir un paso adelante para no cometer esos mismos errores. Primero, una normatividad más fuerte. Segundo, aumentar el conocimiento. Considero que es una oportunidad en cuanto al conocimiento se trata, que tiene Colombia, de mirar la hidrogeología profunda, todo el tema en los lugares donde se haga la exploración, pues tiene que cumplir los términos de referencia que vamos a mirar más adelante. En esa construcción de esos términos de referencia se va a levantar mucha información importante que Colombia desconoce. Entonces, en términos generales, esta es una oportunidad que tenemos. Entonces, yo quiero presentarles lo que es el ciclo del agua en el desarrollo de yacimientos no convencionales. La consigna de la quinta semana del agua es los desafíos que tenemos, y este es un desafío enorme que tiene Colombia. Tiene que aumentar sus reservas, pero no lo puede hacer a costa del detrimento de los recursos naturales. Entonces, no sé si han tenido la oportunidad de ver este video, que lo reproduzcan. El video titular, esto en tu grifo puede pasar. Es un video muy viral en el cual se incendia literalmente el agua. Esto es en Pensilvania. Es un video muy viral y es la fuerza que tiene también todo el tema del Twitter y del magnificar la información. Pero no sé si mucha gente se preguntó por qué pasa esto. Si no se fue retuiteando, se fue difundiendo, pero no se pregunta por qué. Entonces empiezan a estigmatizar en esta ocasión la palabra fracking. Entonces la palabra fracking es sinónimo de destrucción, podemos decirlo así. Entonces hay que ir más allá. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se incendió el agua? Sí, entonces hay que aumentar el conocimiento. Ya vamos a ver más adelante el por qué, pero la invitación es a ir más allá, a trascender de un video, a trascender de una idea. ¿Por qué les quise presentar esto como un ciclo del agua? Esta es una iniciativa del Congreso de Estados Unidos. Se le planteó a la Agencia Protectora del Medio Ambiente de Estados Unidos, donde la preocupación por la contaminación de los recursos potenciales de abastecimiento de la comunidad a raíz de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, del fracking. Aquí en Colombia la normatividad se le denomina estimulación hidráulica. Entonces, el ciclo de vida es simplificado, pero es un panorama para poder tratar el tema. Entonces vamos a ir por cada componente del ciclo, vamos a describirlo, vamos a mirar los riesgos, vamos a mirar en algunos casos puntuales cómo la normatividad intenta disminuir el riesgo con los requerimientos normativos, cómo la normatividad internacional también ha actuado ante los impactos, y haremos unas conclusiones al final. Entonces el ciclo empieza con la adquisición del agua. Para hacer el fracturamiento se necesitan grandes volúmenes de agua, pero vamos a mirar. Luego hay que transportarla al lugar donde se va a hacer la mezcla de fluido de fractura. Entonces ese transporte también genera impactos en carreteras, si se va a hacer en tubería genera ocupación de cauces, entonces eso también genera impactos. Luego llegamos a la zona donde se mezcla y se hace el fluido de fractura, que es el fluido el cual se inyecta a alta presión para inducir las fracturas y transportar el propante, que es una arena que queda dentro de las fracturas, y lo que hace es mantenerlas abiertas para que haya fluido, para que haya migración de gas hacia superficie, ¿sí? Entonces tiene unos aditivos químicos que también vamos a ir a mirar más adelante. Luego viene lo que es el proceso de perforación del pozo, tanto vertical como horizontal. En vertical se han registrado profundidades de 1 a 4 kilómetros y extensión lateral de 1 a 3 kilómetros. Como les digo, les repito, todo
todo es con base en la experiencia de otros países. En Colombia hasta ahora está reglamentado, no se ha hecho el primer pozo horizontal, pero creo que en estos espacios aprendamos sobre el tema. Luego viene, cuando yo hago la perforación, luego, después de que termina el fracturamiento hidráulico, se vuelve, invierte el flujo, ya que la presión en superficie, entonces empiezan a migrar tanto parte del fluido que utilicé para inyectar como las aguas producidas. En convencionales también suele pasar durante toda la vida útil de un pozo, siempre hay un coproducido de hidrocarburos y agua. Pero en este caso, con una gran volumen, la vida útil de un pozo puede llegar hasta 20 años generando agua producida. Ya eso lo miramos con detalle más adelante. Entonces hay que hacer un almacenamiento de esa agua, hay que hacer un tratamiento de esa agua y hay que hacer una disposición final, ya sea reutilización, reuso o inyección, o en Colombia está aprobado en suelos, aspersión en suelos. Entonces más o menos ese sería el ciclo, ya terminando acá con la inyección y disposición final. Entonces, este es el marco normativo y de referencia. Cité estos 5 instrumentos normativos. Los 3 de la columna de la izquierda son la normativa nacional. Entonces ya están la resolución 421, por los cuales se adoptan los términos de referencia para la exploración de yacimientos no convencionales. Ya tenemos un marco técnico, que es la resolución 9341 del Ministerio de Minas, en el cual nos describe cómo se hacen los pozos, la segmentación del pozo, toda la parte como operativa y logística. Y están en construcción, ya está un borrador uno que estuvo a disposición de consulta pública para los términos de referencia para la explotación de yacimientos no convencionales. Tener en cuenta que los impactos de explotación y exploración hay que tratarlos por separado, puede ser iguales, pero la magnitud y extensión son diferentes. Y quise como también presentar la actualidad. Esta norma salió el 26 de marzo de 2015, se viene construyendo desde 2011 desde el Departamento de Interior de la Oficina de Administración de Tierras de los Estados Unidos, y durante 2010 la están construyendo. Recibieron 1.5 millones de comentarios, hicieron mesas durante 260 días con todos los agentes del sector, con el fin de mirar los espacios que estaban en su normatividad, con el fin de proteger los recursos naturales, en especial hace mucho énfasis en las aguas aprovechables, que es más o menos el acuífero menos profundo, que es el que más se aprovecha. Entonces también vamos a irlo nombrando para que ustedes vean, esto es lo más actual. Y este es el reporte que hace la EPA de los impactos que se generan a raíz de la fracturación hidráulica. Se tiene previsto que la versión final, en cada ciclo se plantearon unas preguntas que les presenté, y en cada ciclo hay que responder esas preguntas en cuanto a la contaminación. Este es un reporte de avance 2012, pero en el segundo semestre de 2015 ya se prevé, listo el reporte final. Entonces creo que es lo más actual en cuanto a yacimientos no convencionales en reglamentación, y de pronto en algunas diapositivas vamos a hacer un contraste de los requerimientos internacionales con lo nacional. Entonces, para empezar, es bueno tener claro el concepto de no convencional y de convencional. Convencional hace referencia al hidrocarburo que migra de la roca generadora y queda en un reservorio permeable y que su forma de extracción es económicamente viable, ¿sí? Entonces, si lo vemos en el triángulo de los recursos, está en la cúspide del triángulo. El triángulo tiene 3 premisas. Lo que es el recurso que está arriba, del más fácil acceso, es el más limitado en volumen, pero tecnológicamente y en calidad es el más fácil extraer. Luego hay un gas que migra y quedan unas rocas apretadas, carbonatos apretados, que lo llamamos el TAI gas, ¿sí? Pero como vemos ya va bajando, entonces tenemos más reservas, pero para explotarlo es más difícil en cuanto a tecnología y en recursos económicos. Y luego tenemos el hidrocarburo que está en la roca madre. Entonces en la roca madre ya tenemos lo que es el shale, podemos tener el gas asociado a mantos de carbono, y explorarlo ya es más difícil. Tenemos más recursos porque es un medio continuo, en el convencional es un medio puntual, tenemos más recursos, pero explotarlo es más difícil.
Para explotar necesitamos utilizar unas técnicas de explotación no convencional, lo que podría darle el nombre del por qué el yacimiento convencional o convencional. Este extracto es sacado los términos de referencia de la definición de yacimientos no convencionales. Vale aclarar que la normatividad no incluye ni hidratos de metano ni arenas bituminosas, sino es para el shale, el gas asociado al carbón y el talc. No incluye hidratos de metano. Si ustedes ven, está en la base, se dice que la energía que podemos tener de estos recursos es igual a la sumatoria de todos los recursos, pero la tecnología para extraerlo es difícil, es el gas que está atrapado en los cristales de hielo, permafrost. Entonces es complicado tecnológicamente hacer un aprovechamiento. Japón es el que ahorita está avanzando muy fuerte, pero hasta ahora se está tendiendo en esa línea. Y lo que es las arenas bituminosas, que hace referencia al petróleo pesado, pues por su viscosidad es muy difícil extraerlo, entonces se tendrían que utilizar técnicas de temperatura, lo que económicamente ahorita es inviable la explotación. Entonces la estimulación hidráulica lo que nos ayuda es aumentar la permeabilidad. ¿De cuál? Del shale, del talc y del gas asociado al carbón. Por eso la normativa hace referencia a estos tres tipos de yacimientos, porque son los que podemos aprovechar a través de una estimulación hidráulica, estimular la roca. Aquí podemos ver la escala de permeabilidad en Darcis, los convencionales, milidarcis, y aquí ya tenemos nanodarcis, microdarcis, lo que hace que el fluido, el hidrocarburo a la superficie no fluya con tan solo una perforación vertical, sino que hacer perforaciones horizontales, estimulando la roca para que sea recuperable. Este es un panorama de los yacimientos no convencionales del país. Actualmente, la ronda 2014 se pudieron adjudicar 7 bloques, que los vemos acá, 5 en el Valle Medio, 1 en la cuenca en Valle Superior y otro en Catatumbo. Estos son los 5. En algunos ya se están empezando con los niveles de referencia, todavía no se ha hecho ninguna exploración. Tengo pues entendido que los precios del petróleo han desmotivado un poco el aprovechamiento, porque como el barril está a $50 y producir un yacimiento no convencional está más o menos en 70, 75, entonces en este momento se desacelera un poco la motivación, pero sé que están empezando con los estudios para la exploración. Aquí dice que en 2 años se prevé, se llegan a una exploración de 20 pozos de la NIH, y esto es como los potenciales, las 22 áreas prospectivas. Cabe indicar que el Valle Medio de Magdalena es como la zona donde más potencial de yacimientos hay en la formación de la Luna. Deben tener en cuenta que es una zona donde hay densidad poblacional, donde hay más actores por el uso del agua, que hay que tener en cuenta cuando ya se empiece con la fase explorativa y más con la fase de exploración. Entonces, pues ya les resumo, la estimulación hidráulica pues quiere evitar esto sería la roca madre y eso no sería eficiente. Entonces reemplazamos 3 pozos y hacemos una estimulación horizontal, más o menos sería como el porqué. Entonces tenemos en cabeza 15.000 PSI de presión, inyectando fluido que tiene aditivos químicos en una proporción de 2% arena, que es arena o se llama fraxana, que es la que se queda en las fracturas, y agua en un 90%. No siempre el fluido base es agua. En Estados Unidos, en algunos shale, el shale se hincha, y al hincharse pues se pierde la estimulación creada, entonces se utiliza diésel. También se está investigando el nitrógeno en aire, pero en Colombia en los términos está estipulado que se prohíbe el uso de diésel como fluido base para el fracturamiento. Vale aclarar también que en Colombia la estimulación hidráulica ya se hace más de 30 años, pero se hace en un pozo vertical. Entonces se inyecta a presión, lo que hizo es que máximo son presiones de 700 PSI a 2000 PSI, y se le hace para estimular la roca, pero es un desarrollo vertical, entonces no se utilizan tantos aditivos, el volumen de agua también es menor. Copetrol hablaba con la persona encargada
estimulaciones hidráulicas, ¿sí? Entonces aquí la diferencia es el desarrollo horizontal y el tema de profundidades y el uso de los recursos naturales. Es como la gran diferencia. Entonces aquí tenemos un esquema donde almacenamos agua, tenemos el propante, tenemos los químicos, los mezclamos y los inyectamos. Sería como la vista en planta. Entonces, ya empezando en el ciclo, pues esta imagen es un poco más didáctica. Tenemos las 5 etapas. Entonces, la primera etapa es la adquisición de agua. La adquisición de agua varía según la formación, según la profundidad a la que esté la formación, la extensión lateral, la extensión de las fracturas, varía la cantidad de agua. Digamos, en 2009 este fue un estudio, se hablaba de 2.300 millones de galones a 3.800 millones de galones. En 2012 se hace otro estudio y ya se habla de 4.600.000 galones, 5 millones de galones. Eso es mucha agua, y también hay que tener en cuenta que para la explotación de yacimientos no convencionales un pozo no es productivo. La idea es tener un par multipozos para obtener mayor hidrocarburos en superficie en menor tiempo para que sea. Entonces, si lo multiplicamos 5 por 10, 15, 20 pozos, es mucha agua la que se necesita. En Colombia se tiene perspectiva de que el agua sea, la mayoría sea adquirida de aguas subterráneas. Y esa es la cantidad de agua que necesita para hacer el pozo como tal, para la perforación. Entonces, va de 125.000 a 600.000 galones para hacer la perforación. Esas son las cantidades de agua. También cuando hablaba con las personas de Ecopetrol, pues ellos dicen, bueno, pero nosotros vamos a consumir, pero hay más actores. Como veíamos en la presentación de Omar Vargas, el cultivo de palma gasta muchísima agua, de palma aceite. La agricultura gasta muchísima agua. Este es un estudio que hizo Vidic, él estuvo acá en el 2013, donde la cantidad de agua que se gasta para la explotación del shale es apenas el punto 2 de toda el agua que se gasta, es en millones de galones diarios. Entonces vemos que sí es un usuario importante del agua, pero hay otras actividades que demandan agua. Entonces, para quitar un poquito esa estigmatización en ese aspecto, obvio sí hay que hacerlo sosteniblemente, pero hay otros sectores que también demandan el agua. Entonces, ¿qué impactos podemos tener? Podemos tener impactos denominados pues, el estrés hídrico, que es cuando la demanda supera la oferta. Entonces se hace como una minería del agua, una explotación del agua. Entonces, en calidad podríamos tener impactos. Primero, pues, la proyección es extraer el agua del agua subterránea. Si las separamos de superficial, pues disminuiríamos los caudales, el efecto de dilución se perdería y pues la concentración de contaminantes sería mayor. En aguas subterráneas, ¿qué sucede? El abatimiento del nivel freático súbito por extracciones grandes de volúmenes, donde la tasa de extracción supere la tasa de recarga del acuífero, pues haría que en este espacio que ya no tendría agua lleguen niveles importantes de oxígeno. Hay que tener en cuenta que el ambiente en los sistemas subterráneos es pues anóxico. La mayoría de minerales se encuentran en estado soluble, pero si llegan en cantidades importantes de oxígeno al sistema, lo que haría es solubilizar. Entonces el ejemplo sería el hierro. El hierro en agua subterránea o en condiciones anóxicas está en hierro más 2, soluble en agua, pero en presencia de oxígeno se insolubiliza, se precipita, y como vemos en lo de la pirita, se pondría rojo. Eso lo que haría sería dañar las propiedades organolépticas de usuarios que aguas abajo tengan su captación. Entonces ese es un impacto a la calidad. El impacto a la cantidad, pues el nivel de la disponibilidad del agua. En Estados Unidos se ha registrado que el nivel, esa es una captación, y si el nivel baja, pues el pozo se seca. Entonces han tenido que profundizar más sus pozos, han tenido que restituir pozos y correrlos para dar con la lámina del agua. Entonces la disponibilidad del agua hay que tenerla en cuenta. Y como hablábamos ayer en todas las charlas, nuestro conocimiento hidrogeológico es pobre, y determinar estos niveles de agua. También hay que desconocer la interconexión agua superficial, agua subterránea. Entonces, si nosotros bajamos el nivel
de agua del acuífero, entonces estamos desconectando. Hay que tener en cuenta que los tiempos de tránsito de las aguas subterráneas no sé muy bien, pero son en años, centenares, milenios, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta si nos basamos en el desarrollo sostenible que es dejarle a las futuras generaciones los recursos para que subsistan. Otro impacto importante es que este nivel tiene una carga hidráulica. Podríamos tener aquí un acuífero y aquí un acuífero semi-confinado. Esta agua tiene sus propias características, esta agua tiene las suyas. Si el nivel baja y supera la carga hidráulica del acuífero semi-confinado, se presenta el fenómeno de surgencia y ese acuífero el agua de este acuífero empieza a ascender para cargar el acuífero. Eso contaminaría el acuífero porque estas aguas son de diferentes orígenes y diferentes características físico-químicas. ¿Qué pasa? Mi planta de tratamiento ya fue diseñada para tratar la calidad de estas aguas, no de estas aguas. Entonces empiezan a haber problemas en el abastecimiento público. Entonces también hay que tener en cuenta. Tenemos una segunda etapa que es la etapa de la mezcla de químicos. Esta etapa es muy importante porque a nosotros nos dicen no, 90% agua, 8% arena y solo el 2% es aditivos químicos. Pero el 2% de 3 millones es 60.000, o sea, son 60.000 galones de aditivos químicos que les voy a citar. Este es el primer resultado que se tuvo en el estudio de la EPA. Entonces, ¿en qué consiste? Los operadores tienen la obligación de hacer públicos los aditivos químicos que utilizan en el fluido de fractura. Esta fue una iniciativa, primero no era obligatoria, pero se creó la plataforma FracFocus, que es una plataforma de divulgación de los aditivos, y es pública. Usted puede entrar a la plataforma y puede mirar cuáles son los aditivos que utilizan. Entonces la EPA cogió 39.000 datos ingresados de 1 de enero a 2011 al 28 de febrero de 2013 para saber bien la composición, ¿sí? O sea, ellos están obligados a presentarlo por porcentaje de masa, pues porque en secretos comerciales ellos no pueden decir muy bien cómo es su fluido, porque es propiedad intelectual de la empresa, pero sí en propiedad de masa. Entonces estos fueron uno de los resultados, y quisiera resaltar la definición que está en los términos de referencia, que dice que está constituido, el fluido de fractura está constituido de un fluido base que puede ser agua en un 98-90%, y según el estudio es en un 88%, ¿sí? O sea, 10% menos. Dice, la adición de un propante entre 1 y 1.9, el propante está en más de un 10%, y dice, y aditivos químicos, el resto es aditivos químicos, pero es que no le dan opción, 98 y 1.9, 99, y no tiene en cuenta que son el 2%, al menos el 2%, 60.000 galones de aditivos químicos. ¿Para qué se utilizan los aditivos químicos? Esta tabla nos resume. Entonces, esta tabla hace una base de que el fluido de fractura fuera de 3 millones de galones, entonces 2.700.000 son agua, 285.000 son propante, y el resto son eliminadores de incrustaciones, abusadores de pH, biocidas, eliminadores de corrosión, ¿sí? Entonces son 3.000 galones de esto, 3.000 galones de ácido clorhídrico, es una cantidad bastante importante. Es importante que con el CAS, el CAS es el registro que se le da acá al de químico, más o menos hay 13 millones de sustancias diferentes, y el reporte es que se identificaron 692 especies diferentes de químicos. ¿Cuál es el problema? Que de esos 692, 29 fueron considerados cancerígenos. Entonces, ¿qué pasa? Estos químicos son almacenados en tanques, pues con toda la seguridad del caso, pero pueden presentarse derrames. Entonces se presentan derrames y si no se conocen los químicos, ¿sí? Y si se conocen pero no se hacen medidas de contingencia, pues llegan al ambiente químicos que son bioacumulativos en la cadena trófica, químicos que son persistentes como todos los hidrocarburos orgánicos halogenados que son persistentes en suelos, en agua,
Entonces, son los 20 aditivos químicos más comunes. Este es un número CAS y estos son para qué se utilizan. Entonces, es importante conocerlos, conocer sus hojas de seguridad para saber cómo actuar en caso de derrames y en caso de que estén en la atmósfera. Otro impacto importante y que en Colombia me preocupa a mí mucho es nuestros laboratorios. Nuestros laboratorios están en la capacidad de determinar todos estos aditivos. Pueden estar ahí y nosotros llevamos la muestra de suelo, llevamos la muestra de agua y nos dicen no hay porque no sabemos si los niveles de detección de nuestros laboratorios nos digan y son altamente tóxicos para el ecosistema y para la salud humana. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos un tercer componente del ciclo. Esto también se ajustó porque se habla de profundidades de 7, 8 kilómetros, pero con ese estudio de la plataforma FracFocus en el formato que se diligencia se piden las profundidades de fractura y pues variaron entre 800 a 4.000 metros aproximadamente, que son la profundidad horizontal. Como les decía, aquí se pueden alcanzar de 1 a 2 millas, unos 2-3 kilómetros en extensión lateral, y esta pues es la definición adoptada por los términos de referencia, que hace alusión a la estimulación hidráulica. Como les decía, tenemos en cabeza 15.000 psi de presión inyectando fluidos a las formaciones profundas. Entonces, ¿recuerdan el video? El video que se encendía. En 2009 y en 2011 se hacen 2 estudios en los cuales se identifica que al radio de 1 kilómetro de una plataforma de perforación, los niveles de hidrocarburos alifáticos, que son el propano, el etano, el metano y el butano, se encuentran digamos, aquí dice que el metano es 6 veces mayor que en concentraciones promedio, que el etano fue 23 veces mayor que las concentraciones promedio, que el propano fue 10 veces mayor que en proporciones promedio. Los hidrocarburos alifáticos son insolubles en agua, entonces por eso fue que cuando él abrió y prendió, pues se prendió el estrés por la presencia de hidrocarburos alifáticos. Considero que el video tiene un poco de exageración, no creo que sea a gran escala. No se tendría que haber presentado ninguna falla en todo el método de transporte para mantener el hidrocarburo ahí en fase acuosa, en la interfaz agua-gas, pero eso fueron lo que encontraron estos estudios, y a raíz de esos estudios es que la EPA está monitoreando qué pasa, los posibles impactos en los acuíferos más que todo. Entonces, esto lo tenemos por un lado. Pero tenemos la contraparte. La contraparte son estudios que nos dicen no, los hidrocarburos alifáticos pueden ser bioquímicos o termogénicos, ¿sí? Entonces el metano se puede dar por presiones y profundidades muy bajas, que son desaprovechables, pero la descomposición de la materia orgánica o el carbono orgánico disuelto, el carbono inorgánico disuelto en el agua en condiciones anóxicas genera metano como subproducto, ¿sí? Entonces lo llamamos carbono biogénico. Y este estudio principalmente, que salió en 2012, entre el primero y el segundo, dice que son de ocurrencia natural los niveles que son biogénicos, o sea, defiende un poquito la industria, pero dice que es de origen biogénico. En este se utilizaron 2.000 pozos, en los anteriores se utilizó en el primero 60 pozos y en el segundo 141, la caracterización. En este se utilizaron 11.300 pozos. Esta publicación es de hace como 8 días y dice que la ocurrencia de gas en las proximidades no es por el proceso de fracturación, y también critica que los otros trabajos fueron con pocos pozos y que ellos utilizaron 11.300 durante 3 años. Entonces ahí es donde en Colombia yo no querría que creyéramos en lo mismo. Empezamos la exploración, lo bueno de Colombia es que nos pone una línea base de metano, entonces si hay un incremento se prevería que sería por culpa de la producción, pero entraríamos en la misma discusión. Bueno, puede ser metanogénico, ¿no? Puede ser termogénico. Si es metanogénico no es culpa de la industria, si no es culpa de la industria, pues no paga. Entonces, ese estudio dijo, listo, hay presencia de gas, entonces estudiamos por qué hay presencia de gas.
y utilizaron gases nobles y análisis isotópicos. Ese es otra área de conocimiento que a mí me preocupa en Colombia. No sé hasta qué punto nosotros estemos capacitados de utilizar la isotopía como método de detección temprana de contaminación de acuíferos. No sé hasta qué punto esté Colombia preparado para utilizar gases nobles. Si en Colombia solo hay dos laboratorios que caracterizan isótopos, que son el del Servicio Geológico y el de Corpo Valle, y lo utilizan para sus investigaciones. Aquí no hay laboratorios que hagan caracterización de isótopos radiactivos, por ejemplo. No están, los términos son muy claros cuando dicen los análisis de metano, por ejemplo, los pueden llevar al exterior, mientras en Colombia se empieza a acreditar laboratorios en ese tipo de análisis. ¿Sí? Entonces, ese es un área de conocimiento que en Colombia es escasa, la hidrología isotópica o el análisis isotópico como herramienta de detección. Entonces se llama, bueno, estamos trayendo nuevos métodos de extracción de petróleo, pues traigamos también nueva tecnología para preservación y cuidado de nuestros recursos naturales, o sea, que sea equitativo. Volviendo al tema, entonces, el artículo es muy interesante. El artículo, la premisa es que hay 7 medios por los cuales hay metano en el agua. El primero es el que les digo, descomposición microbiana en ambientes anóxicos. El segundo es que hay un depósito y una falla natural, un depósito de gas pequeño, y hay una falla natural, y eso genere una comunicación entre el acuífero y el depósito y le llegue metano. El tercero pueden ser las industrias convencionales. El cuarto, que es en el que nos vamos a centrar, que se le induce que fue el culpable de esos niveles altos de hidrocarburos alifáticos, es la mala segmentación del pozo. Al inicio de todo el tema se decía que cuando se fracturaba, podía una fractura llegar a comunicar el acuífero, y ya está demostrado científicamente. Primero, los ingenieros que estas fracturas se simulan y se calculan, ¿sí? Porque yo no quiero que las fracturas se propaguen más allá arriba del shale, porque me podrían inundar la formación y dañar las fracturas. Entonces esto tiene todo un diseño, tiene toda una modelación para el diseño de la fractura, la propagación de la fractura. Entonces está totalmente descartado que una fractura inducida vaya a comunicar, o sea, está descartado. Pero ¿qué sí puede pasar? Que una fractura se comunique con una falla geológica activa, o que active una falla. Eso sí puede pasar. Entonces, pues por flujo preferente, el gas se iría por la falla y contaminaría el acuífero. Una séptima es y este también es un problema que me parece en Colombia, es el mal abandono de los pozos. ¿Sí? Entonces aquí yo hacía una extracción y me fui porque el pozo dejó de ser productivo, pero hay que hacer hidrocarburos, y si yo no le hago un tapón y hago un buen plan de desmantelamiento y abandono y taponamiento del pozo, pues ahí empiezan a migrar esos hidrocarburos y contaminan el acuífero. Yo no sé en Colombia cómo estamos en inventario de cuántos son los pozos abandonados, no sé cómo se está haciendo el seguimiento, si hubo buen taponamiento. Y pues nos vamos a centrar en este problema que sería como el directo hacia lo que es la fracturación hidráulica, ya que el pozo está comunicando una formación subterránea que contiene gas con la superficie, o sea, sería el canal de comunicación. Entonces, este estudio 2014 también es muy interesante. Analizaron pozos de inyección, de producción de estos diferentes países. Llegaron a la suma de 4 millones de pozos, tanto costa afuera, lo que le llamamos offshore, y costa adentro, que se le llama onshore. 4 millones de pozos fueron los indagados, pues el rango en el cual se presentaba una falla de segmentación e integridad fue del 1.975. Pero entonces, ya centrando en Pensilvania, donde se hizo el estudio de los hidrocarburos alifáticos, es muy interesante porque se inspeccionaron 8.030 pozos entre 2005 y 2013. Lo que les digo, diferentes pozos, no, también había de fracturación, pero también eran de convencionales, con inyección de agua. Y el 6.3 de ellos han sido denunciados ante las autoridades por falta de integridad de pozo. Eso quiere decir más o menos unos 550 pozos tenían mala integridad, o sea, 550 acciones tenía esa área de que los hidrocarburos, y no solo los hidrocarburos, también pueden migrar los fluidos de fractura que tienen todo ese mix químico, pueden contaminar los acuíferos. Y aquí vemos
una parte del trabajo, como a través de las paredes, por la mala segmentación, migra el hidrocarburo o el gas hacia el acuífero. Vamos a tratar en detalle en la siguiente diapositiva. Entonces, estos son tres bastante ilustrativas las imágenes. La primera es la integridad del pozo. Entonces, la resolución 9341 es la que reglamenta la construcción del pozo. Entonces tenemos, como ven, en el área del acuífero es donde mayor pared hay. Entonces tenemos un casing, un revestimiento superficial, luego tenemos un intermedio, a medida que vamos bajando pues ya queda el tubo, ¿sí? Entonces, antes de empezar la producción hay que hacer una prueba de integridad del pozo, ¿sí? En el cual se inyecta una presión y la caída de presión tiene que ser menor al 10%. Si es mayor al 10% hay que reportar al Ministerio de Minas y tomar las medidas. Pero es muy importante hacerla antes de empezar. ¿Por qué? Aquí empezar la presión. Porque otra cosa puede fallar el pozo, pues por la misma edad del pozo, son 20 años de vida útil donde el cemento se puede romper, donde se puede haber desprendimiento con la pared de acero, también daños durante la misma operación puede generar fallas en los pozos y perturbaciones. Y aquí se identificaron 7 posibles rutas de cómo podría migrar el gas a través del pozo. Entonces puede ser a través de la formación y el cemento, a través del cemento y la pared del pozo, o sea, del casing y del pozo. Este es un caso, este es el tapón que uno debería poner en un pozo cuando usted ya acaba su producción, de poner un tapón para eliminar la comunicación entre la superficie y el yacimiento. Ese taponamiento puede quedar mal, pueden quedar fugas, el mismo cemento puede tener microporos y por ahí se puede migrar entre el cemento, o sea, entre la pared, entre el mismo cemento, entre una falla que puede ocasionar. Entonces, por estas 3 vías se podría migrar. Y otro impacto importante es no solo la contaminación del acuífero por la migración del gas, sino se dice que el gas metano es 4 veces más, tiene potencial de calentamiento global 4 veces más que el CO2. Al principio se vendía esta técnica como una energía limpia, pero a raíz de que la producción aumentó, entonces dijeron no, pero usted puede estar migrando gas a la superficie y eso tiene más potencial de calentamiento global. Y entonces el estudio fue esto: identifiquemos cómo podría llegar el gas a superficie. Entonces las fuentes que son el mismo formación, una formación permeable, de pronto una formación con carbón, o el mismo acuífero tiene niveles biogénicos de metano y a través de todas estas fallas podría llegar el metano a superficie. ¿Sí? Entonces el pozo es muy importante y yo considero que la resolución abarca muy bien el tema de la segmentación del pozo. Ya tocaría mirar ya en producción como esta. Y eso es algo que a mí me causó curiosidad. Yo no había visto, yo he ido pues a varios, aquí la AMH empezó un programa muy fuerte de traer expertos internacionales que nos hablaran de yacimientos no convencionales. Pues desde ahí ando desde pues ando muy pendiente del tema y nunca nos hablaron, de los que yo fui nos hablaron del fragil. El fragil es como un golpe de fracturas, podría traducir. Y es que es una intervención no planificada de diferentes pozos de diferentes tipos durante la operación de fracturación hidráulica. Aquí me hago referencia, en 2012 había un pozo abandonado y había un señor cerca y empezó eso como a emerger. Fueron 60.000 galones de fluido de fracturas con hidrocarburos como una fuente. ¿Por qué? Porque aquí yo empecé a hacer la operación, se me comunicaron los 2 pozos y el agua pues va por el lugar que le ocupe menos restricción, se fue por ese pozo y empezó a saltar acá, como un pozo saltante, 60.000 galones derramados en superficie. ¿Por qué? Porque ellos no sabían la propagación de sus fracturas, no sabían que ese pozo estaba mal taponado, ¿sí? Entonces es algo que yo que tenemos que aprender. En la reglamentación no lo vi muy desarrollado y es la nueva norma que les mostré de Estados Unidos. Dice, no, se me tiene que entregar un mapa donde me diga en un radio de 1.5 millas todos los pozos que estén ubicados alrededor del que usted quiere hacer. Me tiene que entregar una modelación, una estimación, más que una modelación, de la propagación de sus fracturas tanto horizontal como verticalmente, con el fin de prever esto que se llama el fragil. ¿Sí? Y es que lo que yo les digo, a nosotros nos presenta la imagen que es un pozo así y una extensión horizontal, pero no, el punto que hemos llegado de una misma cabeza podemos hacer 3
6 fracturas y podemos comunicar. Esto es desde un yacimiento petrolífero, un shale en Vaca Muerta. Si ustedes miran la cantidad de pozos, entonces si identifican cada una de esos pozos que podrían comunicarse, ¿sí? Entonces esto hay que tener en cuenta. Primero, pues lo bueno es que pues, Vaca Muerta no es un lugar donde haya tantas personas, pero el Valle Medio Magdalena sí me preocupa por la densidad poblacional que hay. Tenemos una cuarta fase que es el flow back. Entonces, como les decía, apenas elimino la presión en cabeza, el fluido se invierte. Entonces ya no va de superficie a formación, sino de formación a superficie. Ese primer fluido, que no se ha determinado el tiempo, se dice que son 10 días, pero eso depende de la formación, es el flow back, el flujo de retorno que trae otra vez los químicos. Se dice que el flow back puede ser de 10 al 70%, entonces ahí está otro problema. ¿Dónde queda el otro 30%? Lo saqué de un acuífero, el agua la saqué de un acuífero local, con flujos locales, y voy y la entierro en una formación más profunda con flujos regionales. Es el 30% del agua. En este estudio, durante 40 días se monitoreó y el recobro fue apenas el 17 al 25%, o sea, el 75% de 3 millones de galones se quedaron atrapados en formación. Lo bueno es que es malo para la empresa de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el agua queda, por el efecto capilar entre las fracturas, inhibe la migración de gas. Entonces ahorita se está estudiando mucho cómo hacer que el recobro se mejore. El recobro de esos 3 millones de galones, el ideal es que yo inyecto 3 millones y saco los mismos 3 millones para que todo el espacio quede disponible para el gas. Pero el agua está ocupando, se llama fenómeno de inhibición en hidrocarburos. Pero es importante tener en cuenta este aspecto. Luego de estos 10 días, que como les digo, eso varía, con un yacimiento convencional, coproducidos, empieza a migrar agua, que se llama el agua producida. Pues para seguir manejando el tema de la normatividad, ellos eliminan estos dos términos, nosotros los tenemos, como vemos, flujo de retorno, agua producida. Ellos eliminan los dos términos, primero porque no hay ninguna manera de definir la diferencia entre los dos. En algunos son unos días, en algunos son otros días, no, que el fluido de retorno apenas tenga hidrocarburos, ahora se llama agua producida, pero económicamente usted no puede estar haciendo el monitoreo y en ese momento. Entonces ellos dicen, no, pues eliminemos los términos y lo vamos a llamar fluido recuperado. Ahora se llama fluido recuperado y a los dos son potencialmente peligrosos y deben ser tratados de la misma manera. Entonces vamos a hacer referencia a los dos porque en la normativa se maneja diferente, pero yo creo que a futuro se adoptaría el flujo recuperado. Entonces vamos a hablar de las propiedades físico-químicas tanto del flow back como del agua producida. Y ese es otro problema muy grande aquí. ¿Muy grande en qué sentido? Los sólidos disueltos totales, que es la fracción filtrable de los residuos sólidos, ¿sí? Entonces usted tiene una muestra, la pasa por un filtro de 2 micras y lo que se va con el agua, o sea, lo que no queda en el filtro, son las sales, ¿sí? Entonces a eso le llamamos sólidos disueltos y es una medida indirecta de la salinidad de su agua. Entonces si hablamos de aguas salobres, hablamos de unos 1000 a 8000 miligramos litros. Si hablamos de unas aguas salinas como el agua del mar, estamos hablando de hasta 50.000 miligramos litro. Pero aquí las concentraciones han llegado a ser hasta de 300.000 miligramos litro, lo que le llamamos una salmuera, y el tratamiento de la salmuera es muy complejo. O sea, si es difícil aprovechar el agua del mar, porque económicamente desalinizar el agua es difícil, desalmuerizarla es aún más difícil, y aquí estamos teniendo primero volúmenes muy altos y segundo no sale solo con sólidos disueltos, sale como material radiactivo, sale se han llegado hasta 18.000 picocurios, sale con compuestos orgánicos volátiles esa agua, sale con hidrocarburos aromáticos policíclicos que son cancerígenos para el medio ambiente. Entonces tratar esta agua es muy compleja. Este estudio es muy interesante. Es de 2014, y ella lo que hizo fue reportes de caracterizaciones físico-químicas de 37 caracterizaciones de agua asociada a la extracción de capas de carbón, al 137
rancherías y hizo unas tablas donde maneja los grandes rasgos. Entonces aquí podemos ver como las caracterizaciones, lo mínimo encontrado en toda su revisión bibliográfica, y vemos como los niveles de cloruro, que son los iones que le dan la salinidad al agua, tanto el cloruro como el sodio, o sea, 212.700 miligramos litro, o sea, es una concentración altísima. De sodio vemos 204.000, eso es para shale gas. Para el gas vemos 215.000, para sodio 80.000. En cloruros se dice que el agua producida por la extracción de gas, o sea, carbón, tiene mejor calidad, y pues lo podemos ver en los datos mayores. Pero entonces, esto en tanto concentración como el volumen generado es un problema. En Colombia, la normatividad dice, entonces sale esa agua producida, sale ese flowback y tengo que dar un almacenamiento para después tratarlo. En Estados Unidos están permitidas las piscinas al aire libre, en Colombia están prohibidas. En Colombia se deben almacenar esto que se llaman frac tanks. Entonces los frac tanks son herméticos. ¿Por qué? Porque como ven tenían compuestos orgánicos volátiles. Si los almacenan en piscina, pues van a afectar la calidad del aire. También se han detectado que aquí llegan aves, entonces pueden tener interferencia en la cadena trófica del ambiente. Entonces hay que almacenarlas en frac tanks. En Colombia no se da una medida. En Estados Unidos dice que el máximo volumen debe ser 50 galones. 50 galones la capacidad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que transportar, y entre más peso pues va a dañar todas sus vías. Entonces eso también hay que tener en cuenta la normatividad. Entonces ese es el almacenamiento. Ya se me está acabando el tiempo, entonces ahora vamos a la última etapa, que es el tratamiento y la disposición final. Ya vamos a concluir. Entonces, como les decía, es mucha agua la que tenemos, con bastantes químicos, con bastantes sólidos disueltos, con material radioactivo. Este es más o menos un esquema muy general. Brian Salmuera